¿Cómo estás? Bendiciones. Acá tomando mate para arrancar con Hechos capítulo 9. Dice así: conversión de Saulo, el perseguidor. ¿Te acordás en el capítulo anterior? Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Era tan celoso Saulo con las cosas de Dios, él estaba tan convencido, era un fariseo tan cerrado en ese sentido, o defensor de sus creencias, que los perseguía, y esas cartas servían para poder tener la autoridad, ¿no? de poder llevarse a estas personas, a extraditarlas a Jerusalén. Versículo 3. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Pero antes de continuar, qué encuentro que tuvo Saulo, ¿no? Te estoy persiguiendo y ya te encontré. Saulo perseguía a los seguidores de Jesús y Jesús le salió al encuentro. ¿Por qué me persigues? Versículo 7. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. La ceguera, ¿no? Muchas veces entiendo yo que el Señor nos deja de alguna manera ciegos para que podamos directamente verlo a Él, desde lo espiritual, a eso me refiero. Que nada nos distraiga, porque hay algo tan importante que venía para Saulo que necesitaba sí o sí estar focalizado. Y seguime, mira cómo continúa, versículo 10. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Derecha, allí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Es decir, el Señor le avisa a Ananías que tenía que ver a Saulo y lo que tenía que hacer, y a Saulo le revela a través de la oración, ¿no?, que Ananías iba a acercarse imponiendo sus manos y él iba a recobrar la vista. Versículo 13. Ananías respondió: Pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¿Te acordás que vimos que Saulo era una persona muy preparada, que conocía la palabra, que hablaba varios idiomas, que era, además de ser judío, era ciudadano romano, por lo cual podía ser usado por el Señor para que
pueda llevar su palabra a diferentes naciones. Tenía esa habilitación, Saulo, y además de la preparación, ¿no? Fíjate que Ananías tenía miedo de Saulo, y con más razón, yo también hubiese tenido miedo, pero no hizo como Jonás. ¿Te acordás cuando vimos lo de Jonás? Que el Señor lo mandó a Nínive y él no quiso ir porque la gente de Nínive eran personas muy crueles y sanguinarias, y decidió irse en sentido contrario. Ananías habrá sentido el mismo temor que sintió Jonás, pero mira la diferencia, obedeció. Y ahora te cuento. Versículo 17. Ananías fue, y una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas, y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La obediencia. Qué importante es obedecer cuando el Señor nos manda, incluso a esos lugares que sentimos que podemos correr peligros. Hay que obedecer porque siempre en la obediencia hay bendición. Vos me podrás decir, sí, pero hay personas que obedecen y les va mal. Algunos, incluso cristianos, pierden la vida. Esta vida nuestra es tan corta, y yo ya estoy aprendiendo con los años que muchas veces perder es ganar también. En Jesús, obviamente. Saulo predica en Damasco, versículo 20. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjate, cuando él recobra la vista se queda con los discípulos. Entiendo que para aprender todo lo relacionado con Jesús. Y después empieza a enseñar en las sinagogas sobre el nombre, sobre todo nombre, al que persiguió. Versículo 21. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Es que Jesús te transforma. Y es verdad que muchas veces te llama más la atención o te impacta más cuando esa transformación viene de una persona que era totalmente opuesta. Hoy en día tal vez no te persigan de esa manera como antes, al menos en nuestro país, pero podés encontrarte con personas totalmente cerradas, enojadas, que te dicen Jesús no existe, y de repente un toque, un encuentro con el Señor, y esa persona cambia de una manera radical que te sorprende, y es un testimonio, pero impresionante para cualquier otro. Saulo no solamente recobró la vista, también pasó algo en su corazón. Porque a veces también tenemos encuentros con Jesús y no nos pasa nada. Saulo escapa de los judíos, versículo 23. Después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo, pero Pablo se enteró de sus planes, y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Saulo en Jerusalén, versículo 26. Viste que ya empezaba a molestar Pablo. Acuérdate que, hice un video sobre el tema de los nombres bíblicos, ¿no? Los cambios, y en el caso puntual de Saulo, Pablo no se lo cambió Jesús. Era su otro nombre. Y él decidió, al ser una nueva criatura en Dios,
Dejar de ser Saulo el perseguidor, sino Pablo, el ganador de almas. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, versículo 26, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Como ya hemos visto, el Espíritu Santo atraía a las personas, por eso crecía tanto esa iglesia. Era una iglesia que crecía también porque predicaba, porque hacía, porque ponía por obras la palabra. Curación de Eneas, versículo 32. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. ¿Cómo es, no? Pedro no deja de sorprenderme cada vez que leo Hechos de los Apóstoles. De ser pescador, negador, tan emocional o pasional en su carácter, a ser una persona tan llena del Espíritu Santo. Resurrección de Dorcas. Versículo 36. En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días, Pedro se quedó en Jope en la casa de un curtidor llamado Simón. Amén. La resurrección de Dorcas. ¡Wow! Lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso es leer esto, cómo me edifica leer la palabra del Señor, me nutre, cómo me restaura y también cómo me resucita. Orar al Señor, pedir al Señor por esas áreas que aún no han resucitado a su palabra, no están vivas, están batallando contra situaciones, contra el pasado, contra tu propia carne. Ora al Señor, que el Señor va a ayudarte a tener esa autoridad para poder seguir adelante y resucitará todas esas cosas o sueños o proyectos que vos mismo creías que estaban muertos. Yo creo en el poder vivificador de Jesús, porque Jesús aún sigue obrando, sigue sentado en el trono, sigue reinando. Yo creo en ese Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.